noite. Nos hicimos una escapada de Sao Paulo, apenas unas horas en vehículo, en bici serían muchas más, para conocer ahora un lugar emblemático del país. Estamos en la Basílica de Nuestra Señora Aparecida, declarada como la patrona de Brasil por la Iglesia Católica. Esta basílica no solo es el templo católico más grande del país, sino también de todo el continente, y solo el segundo después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Difícilmente en las imágenes se puede ver lo impactante de este lugar, tanto en lo que implica al tamaño como también a lo que es el arte que lo rodea. Aquí estamos en la plaza que está enfrente, la cual está rodeada por estatuas de los distintos apóstoles, y todas las paredes tienen algún tipo de arte, tanto las externas como las internas. Y más allá de eso, por ahí el que viene a ver desde la parte arquitectónica y artística es muy movilizante, pero mayormente es por ver a la gente que viene aquí. Realmente es una advocación que tiene muchos fieles, muchos creyentes, se llena durante todo el año. Hoy particularmente hay un poquito menos de gente, pero nos contaban que siempre está lleno de personas, más que nada el 12 de octubre, que es el día de la Virgen de Aparecida. Y bueno, vamos a ir adentro a escuchar seguramente una partecita de la misa, porque esa es otra particularidad. Aquí hay misa durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y si no la puedes venir a ver, la puedes ver por tele o escucharla por radio. Vamos a ir a verla en vivo por un momento. De acá es muy famosa.
No es mío, solo lo sostengo. De verdad. Dame, si no es tuyo. Toma. Ah, no. Muy fuerte. Ayer salimos de Sao Paulo con la intención de llegar a Cunha, a 230 kilómetros de la ciudad, donde los chicos tienen una pequeña cabaña. Ellos querían que conozcamos lo que es un lugar hermoso en la Sierra del Mar. En eso pasamos por Aparecida, un lugar maravilloso, y estando tan cerca de la costa, los chicos nos propusieron venir a conocer Paraty, un lugar quizás tan nombrado en los 90 en Argentina, un lugar maravilloso y tan solo a 50 kilómetros descendiendo desde Cunha. Así que acá estamos, después de una bajada bastante empinada. Ellos la hicieron en bicicleta hace un tiempo y la verdad que es bastante inclinada. No pudimos apreciar mucho porque había neblina y llovía, pero hoy el día amaneció parcialmente soleado, hace un calor interesante a diferencia del frío que hacía en la sierra. Muy atractivo ese cambio radical del frío de la sierra, el fresco, a este calor al lado de la playa. Paraty es una de las ciudades brasileñas con más arquitectura colonial portuguesa conservada. De hecho, el casco histórico de la ciudad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y los portugueses tenían una característica que era que respetaban mucho la forma del suelo, entonces construían de forma orgánica, por lo cual hay muchas subidas y bajadas, muchas pendientes, tanto en esta ciudad como en otras ciudades coloniales. Y a diferencia de otras, Paraty ha conservado inclusive no solo muchas de sus edificaciones, sino también el suelo, las calles que están llenas de piedras y no han sido adoquinadas ni asfaltadas. Entonces, la verdad que es muy recomendable usar zapatillas o un calzado distinto a ojotas o chanclas comunes, porque tenés que ir mirando, apoyando bien el pie. Anoche nos reíamos porque veíamos mucha gente que iba caminando con tragos y no iba mirando dónde ponía el pie, así que seguramente habrá habido más de un accidente. Los portugueses no diferenciaban mucho en cuanto a materiales a la hora de construir casas de personas adineradas o no adineradas. Todos utilizaban más o menos lo mismo, pero había varias diferencias en la construcción y una de esas era que más ventanas ponías a tu casa, más dinero tenías. Acá se pueden ver algunas, acá también, mira, este tenía 4 ventanas. Tiene todavía. Mira que voy mirando el piso porque me voy a romper los dientes. Sí. Cuidado. Yo me tuve que poner
sandalias ajustables porque... Sí, yo te hice caso. Más. Bueno, pero estas sostienen más. Si venía con las hojotas comunes ya estaría revolcada. Más con mi tobillo, creo. Subir allá y va a invadir acá. Ya está empezando. ¿A qué hora decís que se llena de agua la calle? No sé, una. No sé. Pero cerca del mediodía ya se... Mañana y tarde. Están los cangrejitos. Sí. Sí, de todos los días se inunda esta parte. La gran parte del centro histórico, estas calles, cuando hay marea alta, quedan totalmente inundadas. Después baja de nuevo. Después baja, quedan estos charquitos y se puede ver porque entre las piedras hay huecos donde salen los cangrejos. Qué increíble, va caminando la persona en el medio de la ciudad. Después de no sé cuánto tiempo en Brasil, entrando, saliendo, pasando por, bueno, Mato Grosso do Sul, un montón de estados en realidad, el Cerrado, Amazonas. Finalmente llegamos a la playa. Llegamos a las partes más turísticamente famosas de Brasil, una playa muy cerquita a Paraty. Llegamos. Gracias a los chicos, no en bici. Y es una playa, es una zona muy especial porque no es una playa donde simplemente se vea mar, sino que enfrente hay varias islas. Hermoso. Bueno, como dice Karen, llegamos en auto, pero bueno, ya el último tramo por Brasil, ya vamos a estar llegando en bicicleta a las playas. Bueno, está bueno porque no está tan soleado y podemos estar acá. Pero es que se viene la tempestad. Allá está la sierra, por allá atrás, y por allá atrás se viene. En unas horas, así que ya... Lo loco de todo esto que en unas horas nada más vamos a estar con frío tomando un café a 1200 metros sobre el nivel del mar. Sí, porque acá atrás, muy cerquita de la playa, termina la serranía, prácticamente se funde en la costa. Y bueno, últimos ratitos acá, vamos a tener más tiempo en la playa acá, en Brasil.
El Camino Real de Cunha y Parachi conecta estas dos localidades a través de una ruta histórica que durante la época colonial fue vital para el transporte de riquezas hacia el puerto de Parachi, pues era una de las pocas vías que había conseguido atravesar la sierra en ese entonces. Este trayecto, conocido por sus antiguos caminos empedrados, puentes históricos y vestigios coloniales, facilitaba el comercio entre el litoral y las ciudades mineras. Hoy, gran parte de la ruta ha sido restaurada, preservando su valor cultural e histórico. Yo cuando suelo decir eso se viene tormenta. Digo no va a llover y termina lloviendo. Hace frío, Richard, acá. Frío, ¿no? Qué lindo. A ver cruz, a ver qué sale, ¿no? Coraje. ¿Qué pasó, Richard? Gracias, Richard. Una pinta espectacular. Me parece que para hoy Aprobado. Para chef ya puedes ir también. se puede recibir. También. Sí. Después de la geología ya sabes. La Sierra del Mar es una cadena montañosa ubicada en la costa sureste de Brasil, que se extiende desde el estado de Espírito Santo hasta el estado de Santa Catarina, descendiendo abruptamente hacia el mar. Es famosa por albergar una parte del bioma de la Mata Atlántica y por su extraordinaria biodiversidad. Asimismo, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad debido a su invaluable valor ecológico. Con sus picos agudos y su densa vegetación, la sierra ha formado una barrera natural difícil de atravesar, separando la meseta brasileña del océano. De hecho, durante el período colonial temprano, esta cadena montañosa representó uno de los principales obstáculos para el comercio entre la costa y Sao Paulo.
Sin palavras, ¿no? Estoy un poco confuso. Y si te complica con el más 2, imagínate con el desafío y todo eso. No, No, es el desafío horrible. No, tiene que hacerlo. Doble. Mira, Mirá cómo festejan que no ganaste, Richard. Qué feo, qué fea actitud. Yo tengo una. 1. ¡No! Pobrecito. Quedó Yo estoy tildado. me sintiendo como el viejo del ajedrez ahora. ¡Qué corazón peludo! Yo merezco esto, yo merezco sufrir. Porque... Viste, por los 100 años ese pobre hombre. Sí. Yo estoy... Sério? Mas ele tá com limão maduro o no? La lluvia nos acompañó prácticamente todo el tiempo que estuvimos aquí en la cabaña. Nos decían los chicos que hacía mucho tiempo no llovía durante tantas horas de corrido. Fueron casi 48 horas de agua ininterrumpida. También estuvo lloviendo en el resto del estado de Sao Paulo y en algunos de los estados vecinos. La lluvia siempre es bienvenida, claro que sí. Yo aproveché a terminar unos pendientes, así que me vino bien. ¿Y quién podría quejarse teniendo esta vista de la sierra? Sí. Muy lindo. Ya preparados para dejar la tranquilidad Creo que no. Sí. y volver a Sao Paulo. No, no. ¿No? Pasar de esto a una de las ciudades más grandes del mundo es como un cambio fuerte, ¿no? Primero una 4 horas. Primero una parada en Cuña para tener un intermedio. Para hacer una Aclimatação. aclimatación. ¿Quieren hacer una revisión? Llevo un souvenir. ¿Eh? Una revisión, si no se quedó nada. ¿Vos tenés que ver algo? ¿Sí quedó algo? Yo tengo todo. ¿Todo? Y vos, Cruz. No, cualquier cosa, abuelo. Em bici. Está bueno dejar cosas para Sí, volver. es verdad, es verdad. Bueno, no se puede olvidar los teléfonos, Ah, no, el eso- Pasaporte y la billetera. y la billetera. Cuña es el polo ceramista más grande del país, así que no podíamos pasar por aquí y no venir a visitar uno de los ateliers. Ah, mira lo que es el... Mira, toma. Wow. Ah, es un horno con varios compartimentos, ¿no?
Wow. E aí aqui dura muitas horas. Listo? ¿Todo listo? Cunha es una pequeña localidad del estado de Sao Paulo, ubicada en la Sierra del Mar y rodeada por la imponente Mata Atlántica, lo que la convierte en un destino destacado para el senderismo. Sin embargo, su verdadera esencia radica en su rica tradición alfarera, que ha hecho de este lugar uno de los destinos ceramistas más importantes de Brasil. De hecho, cada año la fiesta de la cerámica resalta su legado artesanal con demostraciones, talleres, exposiciones y ventas que muestran al país y al mundo la creatividad que define a Cunha. Olha a cara dele. Bebê de gambá. Nossa, como ele tá fedido. Tá muito fedido. É o bebecito. Como que vai ficar sem o Cruz agora, hein? Quem vai passar? Quem vai proteger o Cruz agora? Quem vai proteger ele, o Cruz? Tá triste. Olha que vai esperar. Tchau, bebê nosso. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Amor. Chao, hermoso. Chao. Ojalá nos veamos pronto. Chao. Chao, Conceição. Chao, bebé. Vamos, Karen, pues se nos va el colectivo. Ay, bueno. Chao. Chao, bebé. Chao, jamón. Ramoncito hermoso. Ay, queda ahí mirando, no sabemos. No. Bueno, un hasta luego, ¿no? Hasta luego. Ojalá que sí. Ojalá que sea Sí, dentro hasta de luego. 15 días. Vamos a hacer un esfuerzo. Gracias, la verdad que los queremos mucho. Gracias por la generosidad, por la hospitalidad. Companhia, placer. um espaço. Nos vemos en la ruta. Compartilhar. Acá, no sé, en Europa, nos vemos. Sí. Saludos a Seguro. Antonio. Gracias por la habitación.